darles la más cordial bienvenida a este tema tan importante y controvertido como se llama la educación sexual integral. Saludo no solo a los colegas periodistas, sino también a quienes nos recepcionan a partir de los medios alternativos como son el Facebook. Se está transmitiendo a través del canal Nuestra Señora del Encuentro. Bienvenidos, gracias por vuestra atención y reiterar, presento brevemente al licenciado Jordi, que les va a dar a conocer las pepas para que ustedes pregunten lo más interesante sobre el tema. Él tiene estudios en bioética, tiene estudios o es conferencista en lo que es sexualidad. Por otra parte, acompaña también en la conferencia Randolfo Brunello. Él es experto en los temas concernientes a la familia. Bienvenidos ustedes e iniciamos para que procedan luego a las preguntas. Empiezo con una pregunta, queridos periodistas. ¿Educación sexual integral? ¿Verdadera educación o un riesgo para los estudiantes? Dependiendo de cómo se enfoque. Bien, vamos a tocar tres partes. La primera parte van a ser los puntos de riesgo de esta guía, la segunda parte las consecuencias que puede tener sobre nuestros estudiantes y la tercera vamos a tratar de dar una visión de conjunto de esta guía de educación sexual integral. Primera parte, los puntos de riesgo. Vamos a lo que nos dice de manera específica la guía de educación sexual integral. En la página 29 se nos dice que el estudiante tiene que asumir una postura ética frente a una situación de conflicto moral en relación a temas de sexualidad. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, yo lo digo como bioeticista, es decir, como una persona especializada en bioética. Cuando hablamos de ética o moral, estamos hablando de aquello que es bueno y de aquello que es malo. Y en este caso, de manera específica, en temas de sexualidad. Bien, ahora yo me pregunto, ¿desde cuándo el Ministerio de Educación es el depositario de aquello que está bien en temas de sexualidad y aquello que está mal en temas de sexualidad? Es un tema muy delicado. Es por eso que se lo dejamos a los padres de familia. El Ministerio de Educación no tiene por qué se llama la moral sobre la sexualidad. Y ahí lo dice claro, ética y moral. Eso le corresponde a los padres de familia. Pasamos a la siguiente página. En la página 27 se nos dice que los estudiantes tienen que reconocer y respetar los derechos sexuales y reproductivos. Bien, derechos sexuales y reproductivos no es otra cosa que un sinónimo para aborto, que no es otra cosa que la eliminación de un niño todavía no nacido. Y esto es algo que está científicamente comprobado. Hablamos de un nuevo individuo que tiene continuidad, centro coordinador, una autonomía y una individualidad. Y desde el punto de vista científico estamos hablando de un nuevo ser humano. Sin embargo, algo que llama aquí la atención es que la guía de educación sexual ni siquiera plantea la problemática. Ni siquiera dice, bueno, vamos a discutir sobre el aborto, a ver qué tal, si es bueno, si es malo, en qué situaciones. No, de frente lo plantea como un derecho, es decir, como un bien. Porque el derecho es un bien de vida a la persona. Es decir, que es un bien para la sociedad y para las mujeres y para las familias que se puedan eliminar niños antes de que nazcan. Esto es algo muy delicado. Está saltándose muchas cosas esta guía de educación sexual integral. Después, en la página 28, se nos dice que los estudiantes tienen que conocer que el uso correcto y sistemático, donde sistemático está por frecuente, bien, de los preservativos y de la anticoncepción pueden prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y de manera específica hace referencia al VIH. Después SIDA. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto se va a enseñar a chicos de sexto ciclo. Estamos hablando de primero, segundo y secundario. Es decir, chicos de 12 años ya van a estar aprendiendo que la manera de vivir su sexualidad es con un condón y un preservativo, pero con un anticonceptivo. Sin embargo, lo que llama más la atención es la manera, bien, que esta guía de educación sexual integral tiene de enseñar a los chicos a afrontar una situación de riesgo. Es decir, ante una situación de riesgo en la que nuestro estudiante puede contraer el VIH, en vez de decirle, aléjate de esa relación, le dice, con un condón puedes prevenirlo. Y sabemos que esto no es matemática. Aquí no hay matemática. Bien, prácticamente se le está diciendo al estudiante que se arriesgue a contagiarse. Esto llama mucho la atención de esta guía de educación sexual integral. Bien, después, ahora vamos a pasar a la segunda parte, bien, porque ya tenemos el tiempo encima, y es el hecho de ver las consecuencias que esta guía puede tener sobre nuestros estudiantes. Primero, vamos a tocar el tema de la anticoncepción, que lo toca de manera concreta esta guía de educación sexual integral. Aquí hay que tener una cosa muy clara. La anticoncepción no se limita, bien, a la ingesta de hormonas sintéticas, sino que afecta, bien, el acto sexual y aquello que le da sentido al acto sexual. Es
decir el amor humano. Vamos a aterrizarlo en la vida real. Cuando una chica, una mujer, va a la farmacia, no dice, ay, qué lindas pastillas anticonceptivas de colores, dame 3 cajas. No. Se compra los anticonceptivos porque va a tener intimidad, relaciones sexuales con alguien que ama. Entonces, la anticoncepción no se limita solamente a la ingesta de hormonas sintéticas. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es una mujer adulta que puede decidir hacer lo que quiera, una vez que está informado, y otra cosa es un adolescente de 12 años. Bien, es por eso que nosotros decimos que la anticoncepción puede ser un atentado contra el bienestar integral de nuestras adolescentes. De manera específica, desde el punto de vista físico, sabemos que el consumo prolongado de anticonceptivos hormonales puede provocar problemas graves en la salud de las mujeres, en la salud de nuestras adolescentes. Esto no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Bien, y aquí queremos que nuestras chicas consuman anticonceptivos desde los 12 años. Una cosa es una mujer adulta, pero una adolescente, después del punto de vista psicológico, también va a repercutir de manera negativa la anticoncepción en el adolescente, porque va a empezar a percibir su fertilidad como una carga, ¿bien? Como una carga, como algo con lo que tiene que lidiar. Desde el punto de vista psicológico, este uso descontrolado de la anticoncepción desde la adolescencia, repito, una cosa es una mujer adulta y otra cosa es una adolescente, hace que la muchacha empiece a percibir su fertilidad como un peso, como algo con lo que tiene que cargar, y no como un don que tiene que realizar. ¿Bien? Es por eso que en las relaciones lo primero que se intenta suprimir es la fertilidad. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista ético, y esto es muy importante, se empieza a percibir casi de una manera bastante sutil la fertilidad como un mal que tiene que ser curado. Y es así como nos encontramos con chiquillas, ¿ok? Ya no digo mujeres, sino que están tomando pastillas, parches, inyecciones, implantes subcutáneos. ¿Todo para qué? Para anular la fertilidad. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. La esterilidad es una enfermedad. Si uno es estéril, va al médico para que lo ayude. Pero la fertilidad es salud. ¿Bien? Entonces, pero con esa manera de vivir la sexualidad se le empieza a cambiar el chip a nuestras adolescentes. Cuando sea adulta, que haga lo que quiera. Pero no puede empezar a percibir su fertilidad de esta manera desde los 12 años. ¿Bien? Entonces, esta manera de afrontar problemas de sexualidad que nuestras adolescentes puedan tener, creemos nosotros que no es la correcta. ¿Bien? Por otro lado, también tenemos el tema del aborto, que también es promovido bajo el seudónimo de Derechos Sexuales y Reproductivos en la Guía de Educación Sexual Integral. Tenemos que decir que el aborto no es otra cosa que una tergiversación grande de la realidad. ¿Bien? Cuando se quiere hablar del aborto como derecho, aquí hay que tener mucho cuidado, porque el derecho es un bien debido a la persona. Y no hay que olvidar que aquel que viene abortado es un ser humano. No puede ser un bien debido a la persona humana la eliminación de otro ser humano, sobre todo si es un ser humano inocente. ¿Bien? Entonces, por eso decimos que el aborto puede constituirse como un fracaso fuerte, primero para la familia, porque eliminan ese no nacido a aquellos que tienen el deber de promover su vida y protegerla. ¿Bien? ¿Quiénes son? Papá, mamá, o aquel que, pues en ese momento, el papá, la mamá que lo ha concebido. ¿Bien? Entonces, y desde el punto de vista del derecho también aquí se presenta una problemática, porque el derecho, a su base, tiene una conexión intrínseca con la ética. Es decir, si el derecho es un bien debido a la persona, solamente puede ser derecho a aquello que es bueno. Y justamente esta, una de las cosas que hace esta Guía de Educación Sexual Integral, que presenta el aborto como un derecho. Ni siquiera plantea la problemática, digo, bueno, vamos a discutirlo primero. No, de frente lo plantea como un derecho, es decir, como un bien. ¿Vale? Y una tercera consecuencia, y por ser tercera no es menos importante, es el hecho de la tergiversación ética de la realidad que va a surgir en nuestros estudiantes. El ser humano no solamente percibe la realidad material, el ser humano percibe la realidad con una componente ética, con una componente moral. Es por eso que decimos, eso que hizo está bien, eso que hizo está mal. Esto se tergiversa primero con la modificación del lenguaje. Es decir, cambiando palabras, se logra alterar los valores que percibimos en una determinada realidad. Es decir, ya no se habla de la eliminación de un no nacido, sino que se pasa a hablar de aborto. Después ya no se habla de aborto, sino que de derecho a decidir. Después no se habla de derecho a decidir, sino de derechos sexuales y reproductivos. De eliminación pasamos un derecho. Esto va a conseguir que nosotros incorporemos la eliminación de un no nacido de una manera más fácil en nuestra vida. Porque ahora para nosotros es un derecho. Y de esta manera se consigue, a través de estos nuevos valores, bien, tergiversar la percepción ética de la realidad. Y pasamos a nuestra tercera y última parte, que es la visión de conjunto. La Guía de Educación Sexual Integral no es otra cosa que la aplicación del enfoque de género en las escuelas con una característica, y esto ya lo va a explicar de manera más clara Randolfo,
¿bien? Y es que esta característica es que excluyen a los padres de familia, ¿vale? Ahora, esta guía de educación sexual integral hace referencia de manera continua al Proyecto Educativo Nacional 2036, y este, a su vez, en su página 34, hace referencia, ¿bien?, a la Agenda 2030 y de manera concreta al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, ¿bien?, en el que se dice que la educación tiene que promover la igualdad de género. Igualdad de género, no hay que ser ingenuos, ¿bien?, no se limita a igualdad entre varones y mujeres, y para eso no hay que ser conspiranoicos, para eso basta ir y leer los documentos de la ONU, ¿bien? Cuando se habla de igualdad de género o identidad de género, que lo dice de manera explícita esta guía de educación sexual integral, se está hablando de múltiples identidades que no necesariamente tienen que coincidir con el sexo biológico. Y muy importante, y que tú como padre de familia no puedes objetar nada, porque es un derecho. Aquí viene el detalle. Yo no voy a poder dialogar con mi hijo. Oye, te sientes, qué sé yo, mujer, te sientes varón, te sientes trans, vale, puedes sentir lo que quieras, pero dialoguemos. Soy tu padre, podemos dialogar. Con esto no se va a poder dialogar, ¿bien? Y un botón de muestra simplemente es el proyecto de ley que presentó el congresista de la UNDE, ¿bien?, hace un par de años, donde se prohibía cualquier tipo de terapia de conversión. Solamente se apoyaba las terapias afirmativas. Es decir, que si alguien dice que se percibe como mujer o como varón, aunque no sea real, se tiene que aceptar. Bien, y esto, por ejemplo, lo dice las mismas páginas de la ONU, en su página Libres e Iguales, habla de identidad de género, y identidad de género, igualdad de género, no es igualdad entre varón y mujer. Aquí nos habla de bi, trans, homo, de todo lo que tú quieras, que está bien, porque cada persona puede hacer con su vida lo que quiera, a eso no nos oponemos. Nos oponemos a que los padres de familia se les excluya, ¿bien?, de esta manera de educar en la sexualidad a nuestros hijos, ¿bien? Vamos a poner algunos casos de hacia dónde vamos si es que no hacemos nada. Por ejemplo, un caso de Canadá. Este es un padre de familia que se opuso a que hormonicen a su hija, porque su hija se percibía como varón, y por haberse opuesto, y quería dialogar con su hija, quería convencerla de que no era lo correcto, que esperara a que crezca un poco más, le dieron 6 meses de prisión. ¿Bien? Le dieron 6 meses de prisión en Canadá. Pero sin ir muy lejos a Canadá, en Argentina también, por ejemplo, hay una ley ya vigente del 2012 en la que los menores de edad pueden cambiar de sexo en el DNI sin autorización de los padres. Es decir, el primer paso es el permiso del padre de familia o del tutor. Pero si el padre de familia se opone, se puede conseguir un abogado y con el permiso de un juez ya puede proceder. A esto es a lo que nos enfrentamos con esta aplicación de la Guía de Educación Sexual Integral, que es bajo el enfoque de género. Bien, para saber esto simplemente hay que ver los países que ya han implementado, bien, el enfoque de género y este tipo de guías para saber a dónde vamos. Esto es simplemente un par de ejemplos que he querido poner y sin más le doy la palabra a Randolfo, bien, para que se explaye más en el tema. Bien, yo voy a centrarme en 2 puntos que me parecen lo más importante dentro de lo que acaba de exponer Jordi. Uno es la exclusión de los padres de familia en todo lo que es este tipo de educación. Si ustedes recuerdan, hace algunos años atrás, millones de personas salíamos a la calle, varios miles salimos concretamente aquí en Cusco, diciendo que no queríamos la educación con ideología de género para nuestros hijos. Hoy le cambian el nombre, le ponen enfoque de género, le llaman educación sexual integral, me da lo mismo. En realidad lo que se está haciendo es aquello que el mismo pueblo dijo no queremos. Ese es un punto que es importante porque vulnerando este derecho se van a vulnerar un montón de derechos, como ya dijo Jordi. Yo les pregunto a ustedes, una pregunta retórica, ¿a quién le parece que entra dentro de la integralidad? Tengamos en cuenta que cuando hablamos de educación integral, que es algo muy bueno, tenemos que hablar de la parte espiritual, corporal y psíquica de la persona. Pero no puedo quedarme solo en la afectividad, que es lo que está sucediendo con esto. Voy a poner un ejemplo que puede parecer muy loco, pero para que lo entiendan. Supongamos que el presidente es un presidente de Cusco,
Y entonces al presidente le gusta el cuy, como nos gusta comer aquí en la sierra, que es una comida riquísima. Muy bien, vamos a sacar ahora una ley porque todos los serranos nos sentimos discriminados y queremos que la única comida que se conozca como comida verdadera sea el cuy. Oiga, ¿y qué pasa con los de la sierra que les gusta el ceviche? ¿Qué pasa con los del norte que de repente les gusta otro tipo de comida? Eso es lo que hoy se está manejando. Y se está manejando diciendo de que es algo científico, cuando no lo es. La misma educación sexual integral le dice al niño, tú no naces varoncito, tú no naces mujercita, tú eres el que decide lo que eres. Y ya estamos en algo que es anticientífico. Y lo están presentando como lo mejor. Tengamos en cuenta también otro punto que es fundamental en todo esto. Es anticientífico, deja de lado a los padres de familia y se va a imponer en todo tipo de educación. Es decir, no solo para la educación estatal, sino para la educación privada también. Y yo pregunto como padre de familia, ¿por qué no puedo decidir qué educación? Yo tengo hijos en el colegio. ¿Por qué no puedo decidir yo qué educación quiero para mi hijo? ¿Por qué lo tiene que decidir el Estado? Es algo que ya nos están imponiendo, porque vamos a llegar a situaciones como esta. Está sucediendo hoy en Argentina. A un niño de 4 años lo visten de mujercita y le dicen, hoy te vas a llamar, ¿cómo te quieres llamar? Ay, me quiero llamar Marta. Muy bien, hoy te vamos a tratar como si fueses Marta. Y luego tú vas a decir cómo te sientes mejor, si como Luis, que es tu nombre de varoncito, o como Marta, que es el nombre que tú escogiste de mujercita. Otro punto, llega un niño a su casa, el niño, la madre se da cuenta de que algo le pasa al niño, comienza a hablar con él. ¿Qué sucedió? Que la maestra que estaba reemplazando a su profesora de inicial, de repente les dice, hay niños que tienen vulva y niñas que tienen pene. Ustedes me llaman a mí, profesora Alicia. Pues miren, se baja los pantalones delante de los niños y era un trans, o sea, una persona que parecía mujer, pero que conservaba su sexo masculino. El niño quedó choqueado. Y esa madre de familia no pudo hacer nada para evitar esa situación. Y cuando fue a plantear al colegio le dijeron, mire señora, usted está fuera de juego, no entiende las cosas, y si sigue así, vamos a pedir que le quiten a su hijo. A estas cosas nos vamos a enfrentar. Pues tenemos nosotros la obligación de decir la verdad. No podemos quedarnos callados. Y eso es lo que tratamos ahora de acercarles a ustedes. Yo no quiero exponer más, me parece que es lo más concreto, lo más importante. Y ahora, si ustedes tienen preguntas y las quieren hacer, pues con gusto ya pasamos a eso. Bueno, yo quisiera al licenciado Jordi Pacheco, ¿no? Importante lo que usted ha manifestado. Este es un tema que antes era tabú. Nadie quería hablar de sexo y había pues una serie de hechos que han obnubilado a los jóvenes y descubren su sexualidad de una forma totalmente diferente. Licenciado Jordi, ¿considera usted que la orientación sexual debe comenzar en el hogar, en el colegio? Porque el Ministerio de Educación ha intentado imponer el curso de orientación sexual que no ha tenido éxito. Sería importante que tengamos una idea de cuándo debe comenzar la orientación para niños y niñas. Muchas gracias. A nombre de Radio Salcantay y Radio Metropolitana. Muchísimas gracias, amigo mío de Salcantay y Metropolitana. Bien, la orientación sexual o la educación en la vida sexual, en la sexualidad humana, no comienza en el colegio, comienza desde edades muy tempranas, desde el año y medio, desde el añito, cuando se le enseña al hijito, a la hijita, que nadie lo puede ver, que no se puede desvestir delante de cualquiera, aunque sea su tío,
porque la mayoría de los abusos pasan en familia. ¿Bien? No hay que esperar a llegar al colegio para empezar a educar en temas de sexualidad. Esto le corresponde a los padres de familia, y sobre todo en temas de moral y ética. Es que esto es algo descabellado. El Ministerio de Educación no puede decirle a mi hijo lo que está bien en tema de sexualidad. Si algo seré yo el que se lo diga, y cuando él crezca confrontará sus valores con los míos y él decidirá cómo vivir. Pero no pueden imponer esta misma educación a públicos y privados. Entonces, ¿desde cuándo comienza la educación sexual? Desde la casa, por los padres, no por las ONGs que avala esta educación sexual integral, no por docentes, no por cualquier institución educativa, no, por los padres de familia. Esta sería la respuesta. Buenos días. Yo coincido con usted cuando dice que la educación sexual es la responsabilidad de los padres. Efectivamente es así. Muchas veces cuando los hijos a cierta edad nos dicen ¿por dónde he nacido? ¿De dónde he venido? ¿Qué le decimos? Te ha traído una cigüeña. Entonces, lo mejor es decirle a los niños de acuerdo a su edad de dónde ha nacido, cómo ha nacido, ¿no? Y no que ellos se informen de otra forma o que la empleada o que alguien en forma grotesca le diga así has nacido. En ese sentido yo coincido con usted cuando la primera educación sexual de los niños corresponde a los padres. Muchas gracias. Es más, perdón, creemos de que a veces el niño se agarra el sexo, tanto la mujer como el hombre, es natural que se agarran de niñitos. ¿Qué le decimos? Cochino, estás agarrando tu cosa, tu cochinada, perdonen la expresión. Tranquila. Así decimos. Entonces de ahí un poco que se desvirtualiza la comunicación con nuestros hijos y la orientación sexual. Así es. Gracias. Muchísimas gracias a usted. La educación en la sexualidad tiene que ir siempre con verdad, pero también con prudencia, de acuerdo a la edad del niño. No se lo voy a explicar de la misma manera a mi hija de 15 que a mi hija que tiene 2 años y recién me está preguntando ¿de dónde salí, papá? Bien, entonces siempre con prudencia y con verdad. Y para aplicar la prudencia es necesario conocer al niño, a aquel a que lo voy a educar. Y nadie lo conoce mejor que su papá. Por ejemplo, hace poco me dijeron que los temas de sexualidad eran una especie de tabú hace muchos años. Sin embargo, hoy en día la sexualidad no es tanto un tabú, sino que es una obsesión. La sexualidad y el erotismo está por todos lados. Basta que mi hijo haga así, ¡pum!, y tiene todo. Entonces, para esto es importante no excluir a los padres de familia, sino que los padres de familia vuelvan a asumir su derecho, ¿bien?, de educar a sus hijos según los valores y virtudes que ellos crean. Bien, eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Tiene el colega Asensio opiniones y luego procedemos a las entrevistas individuales. Gracias. Adelante. De la educación sexual es complejo. Muy complejo. Más aún teniendo en cuenta la diversidad en la educación en sí de los peruanos que vivimos. ¿Qué piensa usted, como especialista, de los programas televisivos que de alguna u otra manera inducen o influyen, pero no determinan, pero sí influyen? ¿Qué piensa usted? Bien, que son una manera, bueno, depende del programa televisivo. Bien, De las farándulas, concretamente. Bien, gracias por especificar. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. No es lo mismo que yo a la edad de 50 años, y voy a ser explícito aquí, vea a una chica en bikini, que quizás me da igual, ¿vale?, que mi hijo de 5 años o de 12 años vea a una chica en bikini. Para mí ese estímulo es totalmente manejable. Para mi hijo es algo boom, porque también hay que tener en cuenta que un niño de 12 años tiene muchísima más testosterona dentro de su cuerpo que un adulto. ¿Por qué? Porque está desarrollando los caracteres sexuales secundarios. Y como consecuencia, porque tiene más testosterona, es más reactivo a los estímulos sexuales. Entonces, no es lo mismo que yo me ponga a ver en la farándula, no sé, no se me ocurre ningún nombre, una chica súper guapa, bien, que quizás va ligera de ropas, no es lo mismo que la veas tú, que tienes 50 años, a que la vea tu hijo, que tiene 10 años. En ese caso, en el caso de tu hijo, esto es un estímulo a la erotización, bien, y a la reducción de la sexualidad a la mera genitalidad. Esto es muy importante. Muy buena pregunta, querido amigo Sergio. Eso pienso yo. Es un punto que me gustaría también participar con respecto a esto que acaba de decir Jordi. Tengamos en cuenta que esto es una visión reductiva del hombre. O sea, se queda en el hombre en lo que es su sentimiento y ve la sexualidad solo desde la parte corporal y más a nivel del gusto que a nivel de la realidad. Entonces, claro, estamos haciendo una
primero, reducción y una destrucción de la persona humana. Y esto es algo que va a traer consecuencias muy fuertes. Ya las está trayendo en muchos lugares. No nos olvidemos que Jordi habló de la Agenda 2030. Uno de los fines de eso es que el mundo consiga en ese año el 50% de homosexualidad en la humanidad. Entonces, esos son puntos que no podemos olvidarnos. O sea, esto está muy bien dirigido y bueno, tenemos nosotros que por lo menos dar la verdad, poner la verdad para que la gente pueda ser informada y sepa también defenderse. ¿Cuál sería la recomendación que tendría que impartir al sector del profesorado en general, inherente al tema que ustedes nos están exponiendo, porque esto es imprescindible para la receptividad oportuna de los padres de familia? Bueno, yo soy también profesor y una de las cosas que como profesores estamos viendo es que no se nos puede obligar a algo que sea anticientífico, antimoral, porque en realidad se habla de una moralidad que destruye la moral, y además que se excluya a los padres de la familia en todo esto, como si el Estado fuese papá Estado omnipotente que decide qué es lo que vas a hacer con tu hijo. Entonces, los profesores tendríamos que tomar esa postura de decir, yo no puedo contribuir en esto porque esto va a traer unas repercusiones a futuro muy grandes y no puedo ser cómplice de esto. Habrá profesores que lo consideren bien, bueno, pero lo que tiene que haber sí es libertad para que cada uno pueda en conciencia hacer aquello que juzga que tiene que hacer. Y eso con esta ley no se permite, ni para profesores, ni para padres de familia, ni para colegios. Eso es un punto fundamental. Y ni colegios estatales, ni colegios privados, que ese es otro punto. O sea, aquí estamos todos involucrados, ¿no? De una forma o de otra.